¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Jorge Estrada y este es su canal de la Nueva Patria. Les recuerdo que este canal lo hago con mucho gusto para compartirles noticias que surgen de la vida política de nuestro país. Hoy les voy a platicar sobre esta nueva oleada de infiltrados en las manifestaciones, los porros, los infiltrados, que son grupos que son contratados para reventar marchas de manifestaciones cuando hay alguna demanda legítima de parte del pueblo hacia el gobierno, en este caso pues el gobierno de nuestro país, de México. Y estaba por ahí trasculcando en internet sobre el origen de los porros y me encontré algunos datos muy interesantes. Un artículo de Reporte Índigo, que ya tiene un tiempecillo, menciona que los porros no son novedad. Ahorita les voy a decir por qué, cuándo nacieron los porros. No son novedad en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y de acuerdo con el libro Génesis, Desarrollo y Consolidación de los Grupos Estudiantiles de Choque, 1930-1990, de Hugo Sánchez Gudiño, se afirma que los primeros grupos porriles se datan de los años 30 y el libro los define como grupos que por dinero son capaces de realizar los actos más violentos. El libro de Gudiño ubica el inicio de los grupos porriles con los grupos denominados guardaespaldas juveniles, que eran conocidos como los pistolos y cuidaban al rector Rodulfo Brito Foucher. Actualmente los grupos porriles son identificados por portar jersey, que es una camisa que se usa para el fútbol americano, pero con la leyenda o iniciales de la agrupación porril a la que pertenecen. Hay grupos porriles en las diversas escuelas de la UNAM, por ejemplo. Pero el más claro ejemplo de lo que es y hace un grupo de choque son los halcones, que perpetraron el ataque del jueves de Corpus el 10 de junio de 1971 y agredieron, hirieron y asesinaron a estudiantes que manifestaban sus inconformidades. Incluso en imágenes que circulan en las redes se comparó a los halcones con los porros que agredieron a los estudiantes de la rectoría. En los años 80 se da un boom de este fenómeno estudiantil, que de estudiantes es lo menos que tienen. Los investigadores ubican el crecimiento de los grupos porriles tanto en nivel superior y medio superior. Ordorica señala que a partir de este aumento de los grupos de choque se incrementa su relación con las actividades delictivas. Tan solo en la UNAM se ubican varios grupos, por ejemplo el 3 de marzo de la Vallejo, la Santa Inquisición de la Prepa 8, los Bohemios de la Prepa 3 de abril, los Lagartos, los Sharks, los Coyotes, la Federación de Estudiantes de Naucalpan. Los porros se hacen llamar grupos estudiantiles y cabe señalar que la palabra es una deformación de porra, como se conocía las fraternidades universitarias que estaban al servicio de algún agente de la policía y tenían protección de dichos organismos. Los investigadores mencionados señalan que los grupos porriles tras el movimiento estudiantil de 1968 sirvieron para apaciguar a los estudiantes disidentes, así como para perpetrar agresiones. En cuanto a la Wikipedia, pues sí hay una información un poquito más extensa. Por ejemplo, nos menciona que el fenómeno del porrismo se remite a la década de los 40 en la UNAM, al promoverse desde las autoridades de la misma la intervención de pistoleros como contención a las corrientes estudiantiles opositoras de izquierda gestadas dentro de la institución. Sabemos perfectamente que los partidos, la política conservadora, los políticos de derecha siempre han echado mano de estos grupos de porros para infiltrarlos dentro de las manifestaciones de ciudadanos, para reventarlos y para reprimir, obviamente, a través de la violencia, golpes, incluso del asesinato, como ha sucedido muchísimas veces en nuestro país.
Es a partir de la década de los 50. Aquí hay una pequeña divergencia entre el título, entre los datos que nos da el historiador que les comenté, Gudiño, con el dato que nos ofrece Wikipedia, porque Gudiño nos habla de que su creación data del 1930 y la Wikipedia nos habla que a partir de los 40, pero es a partir de la década de los 50 que dichos grupos inician una etapa de expansión en la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional, adquiriendo apoyos y estructuras semejantes al sindicalismo oficial bajo la denominación de federaciones universitarias. En esta fase de expansión y consolidación de la educación superior de corte liberal, convergen la tradición de violencia y pandillerismo universitario de los grupos conservadores tradicionales con las formas corporativas y autoritarias del Estado mexicano. Para los años 50 se han construido o remozado las federaciones estudiantiles a imagen y semejanza del aparato del control sindical. Tras la derrota del movimiento de 1968 en México, luego de la matanza de Tlatelolco, los grupos porriles consolidan su poder en los niveles medio superior y superior. En el contexto de la Guerra Sucia de México, dichas asociaciones son usadas con el fin de disuadir actividades u organizaciones con ideologías opositoras al gobierno mediante la violencia, la delincuencia y el espionaje. Tal es el éxito de los grupos porriles que fueron reconocidos por las autoridades como organizaciones estudiantiles que incluso participaban del presupuesto de las instituciones a las que pertenecían. También se habla, por ejemplo, de que los fósiles en las universidades son quienes alimentan estos grupos porriles para servir finalmente a quien les pague, porque obedecen más al pago de bienes que a una ideología en sí. Estos grupos están vinculados hasta la fecha, estaban vinculados hasta la fecha al Partido Revolucionario Institucional, al PRI, pero desde que el PRI, PAN, PRD contrajeron este matrimonio, pues han servido para estos tres grupos. En las últimas manifestaciones, si ustedes se fijan en los videos que estoy pasando aquí, obviamente estos infiltrados pues no van sobre una demanda ciudadana, sobre algún cambio social, sino incluso golpean, agreden a los mismos manifestantes. Un grupo de manifestantes pues lo está haciendo porque van sobre un mismo fin y estos atacan. Incluso es tan ridículo su afán de violencia, de desatar un foco de violencia, que sin ton ni son se ponen a golpear todo lo que se les cruce en el camino. Los grupos porriles se amparan en la protección o fomento de determinadas administraciones estudiantiles que desean cotos de poder o mantener el control de un bloque de escuelas. El porro siempre se ampara en el ingreso de una institución académica, por lo que es denominado también pseudoestudiante y tiende a ser violento y muy agresivo debido a su búsqueda de control y territorialidad. Derivado de una tradición de rivalidad estudiantil, los grupos porriles promueven y exaltan la pelea entre escuelas y federaciones de la UNAM y del Politécnico, tales como preparatorias, facultades vocacionales, bachilleratos, etc. Algunas secundarias también registran esta actividad. Las organizaciones cuentan con un líder que ganó este puesto por ser el más débil para pelear. Generalmente este y su grupo más cerrado van armados y tienen influencias y contactos con la policía, con los delincuentes, incluso con el narcotráfico, con los narcomenudistas. Estos mueven al resto del grupo. El ser porro implica, como les dije, la vestimenta del jersey de fútbol americano y con el logotipo del grupo porril al que pertenecen. Los porros integran de igual manera porras. Por lo regular, tales organizaciones pertenecen o son financiadas por
partidos políticos, como les mencioné, son creadas con fines de crear confusión, pero no solamente confusión, sino disturbios y focos de violencia. Por testimonios de prensa se sabe que muchos porros pertenecen a dichos partidos, aunque no se adhieren, pero no precisamente por una ideología en particular, sino porque ellos quieren ser parte de los fondos a los que se allegan los partidos políticos. Y de hecho también menciona que por ejemplo en algunos casos hasta se han convertido en miembros del Congreso de la Unión u otras organizaciones gubernamentales, diputados, senadores, directores de colegios, etc. Y obviamente pues los medios tradicionales no les han siempre han minimizado el problema, ¿sí? Entonces no hay mucha difusión, porque incluso se habla de que muchos medios de comunicación pues en el contubernio con las administraciones de derecha y de centro, como se denominaba el PRI, pues siempre han también servido para suprimir las manifestaciones ciudadanas, unos por medio de la violencia física y otros por medio de sus mensajes a través de los medios. Entonces, pues ahí hay dos enemigos de la sociedad. Y aquí cabe hacer la pregunta: ¿quiénes están detrás de estos grupos de infiltrados en las manifestaciones? Por ejemplo, de una manifestación para conmemorar el 2 de octubre de la masacre de Tlatelolco, para pedir que se siga investigando hasta llegar hasta la real verdad sobre el caso de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. ¿Quién está tan interesado en ir a reventar esas manifestaciones? El odio desmedido de Vicente Fox y Felipe Calderón, intentando tapar las fallas y los robos que ellos cometieron cuando fueron presidentes de este país. Marco Cortés, pidiendo y poniéndose de acuerdo con Juan Guaidó para provocar un golpe de Estado en México. Claudio X González, que no se le cumplió su capricho del nuevo aeropuerto en la Ciudad de México. Se habla incluso de Mancera y el PRD. ¿Cuál será la verdadera respuesta? Yo pienso que los tres partidos que están haciendo de oposición están detrás de todo esto: PRI, PAN y PRD. Esperemos que este gobierno, el gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador, pues ponga cartas en el asunto para empezar a desarticular estos grupos que existen, como les repito, en las universidades. Y no solamente en la Ciudad de México existen estos grupos, también por ejemplo el grupo de los tecos de la Universidad de Guadalajara, digo, es también un ejemplo. Hay también, por ejemplo, de la Universidad de Sonora, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, la Universidad Autónoma de Chapingo, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, etc. Entonces, estos grupos pagados para crear disturbios en las manifestaciones de alguna demanda ciudadana, pues ya no se debe permitir que sigan creciendo. Y a las personas que, por ejemplo, se manifiestan en un tono de paz, pues no permitan que estos grupos se infiltren dentro de la misma manifestación. Ojalá que estas cosas cambien con el nuevo gobierno de México, y poco a poco se vaya desterrando toda esta podredumbre que ha deshecho el tejido social, y que los porros son una parte de esa
podredumbre. Pues por mi parte es todo, hasta aquí el video de hoy. Nos vemos en el próximo. Recuerden, esta es La Nueva Patria y es un canal para los patriotas. Hasta pronto.